4RD. En el día de ayer establecíamos la información sobre el crecimiento de la economía norteamericana en el primer trimestre, en que registró un débil crecimiento de apenas 0,7% durante este periodo entre enero y marzo, y que fue y ha sido, ¿verdad?, el primero bajo la nueva administración del presidente Donald Trump. La cifra es la menor en 3 años y además queda bastante más bajo que el incremento del 2,1% registrado en el cuarto trimestre del 2016. Al mismo tiempo es interesante, y decíamos, ¿no?, que se debe fundamentalmente al débil impulso del gasto de los consumidores, que creció al menor ritmo desde 2009. Y esto es un aspecto interesante, ¿no?, porque en el día de ayer los principales fabricantes de automóviles de los Estados Unidos presentaron informaciones que muestran declives en las ventas de vehículos nuevos en los Estados Unidos en el mes de abril. Una nueva señal de que el largo ciclo de auge que llevó a la industria automovilística a despachos récords el año pasado pierde impulso, lo que provocó una caída de las acciones de las compañías. El retroceso en la comparación con abril del año pasado se conoce después de un decepcionante resultado en marzo, cuando los fabricantes dijeron que solo se trataba de un mal mes. Pero 2 meses consecutivos débiles resaltaron las preocupaciones de Wall Street de que la industria esté en una senda bajista tras un auge ininterrumpido desde el año 2010, luego de la denominada Gran Recesión. Las acciones de General Motors disminuyeron 3,2%, las de Ford 4,1% y las de Fiat Chrysler Automobiles 4,4%. General Motors, el mayor fabricante de autos de Estados Unidos, reportó una caída de 6% en las ventas de abril a 244.406.000 vehículos. Pero dijo que en el mes había seguido creciendo el sector de híbridos y de camiones. La industria automotriz está atravesando múltiples desafíos. Las ventas están cayendo y los niveles de inventario se han incrementado pese a los grandes descuentos para atraer a los clientes. Una gran cantidad de vehículos usados están compitiendo cada vez más con los nuevos. En los últimos años, los consumidores estadounidenses han ido alejándose de los autos convencionales a favor de los híbridos utilitarios y las camionetas. Las ventas de autos nuevos han subido continuamente desde el final de la Gran Recesión, hasta un récord de 17,55 millones de unidades en 2016. Pero como el apetito de los consumidores ha mermado, las automotrices han incrementado los descuentos. Analistas estiman las ventas a tasa anual desestacionalizada para abril en alrededor de 17 millones de unidades. Y esto resulta interesante, que va a la par con el dato de la disminución en el gasto de los consumidores que se coloca a nivel del 2009. Y recordemos que el consumo privado son las 3/4 partes del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, lo cual es muy relevante. Nosotros habíamos explicado el tema del plan de impositivo de Trump, sobre todo partiendo de una rebaja radical del impuesto corporativo de 35 al 15%, tasa a la cual también podrán acceder las pymes. La eliminación del impuesto sobre las herencias y la simplificación de los tramos de la renta.
Aquí es interesante, sobre todo un punto destacado de esta simplificación es la propuesta que considera reducir de 7 a 3 los tramos de ingresos de las personas para aplicar los impuestos. La rebaja de un máximo del 39 al 35%, ¿no? Y los demás tramos, el segundo y el tercero, un 25% y un 10%. La reforma contempla una amnistía fiscal con el fin de repatriar las utilidades de las empresas. Se trata de un impuesto único para billones de dólares en el extranjero. Y otra novedad en este sentido es que a partir de ahora, las empresas de Estados Unidos solo pagarán impuestos por las utilidades generadas dentro del país. Este es un aspecto que, por supuesto, deberá debatirse en el Congreso. Resulta interesante de que este programa que fue anunciado por el secretario de Hacienda solamente tiene una paginita, es decir, que solamente hay un enunciado de principio y se plantea cómo va a ser discutido dentro del Congreso. Para ellos, el crecimiento vegetativo del producto va a permitir financiar esto, lo cual es muy discutible y estamos viendo ya algunos indicadores importantes como el de las fábricas de automóviles, ¿no? Ellos plantean que se pagará a sí mismo con el crecimiento y con menos reducción de diversa índole, de acuerdo al secretario del Tesoro. Habíamos comentado al mismo tiempo cómo esto replantea la posición que ocupa Estados Unidos dentro de la OCDE en términos de impuestos corporativos. Y se pasa de ser el segundo país en pagar más impuestos corporativos al tercero con la tasa más baja. Es decir, del 35% que se cobra a nivel federal, que se suma en promedio un 3,9% extra en cada estado, el país pasaría a cobrar un 15%. Según los datos de The Tax Foundation, la primera economía mundial ocupa actualmente el segundo lugar dentro de los países de la OCDE, solo detrás de los Emiratos Árabes Unidos, donde las empresas pagan hasta un 55%. Sin embargo, con la pronunciada rebaja que busca la administración Trump, se revertiría notablemente su posición en la tabla, pasando de ser el tercer país que menos grava las ganancias corporativas al interior del denominado Club de Países Ricos, siendo superado por Irlanda y Hong Kong, con tasas de impuestos a las empresas de 12,5% y 16,5% respectivamente. Es interesante, sobre todo porque Estados Unidos, debajo de Emiratos Árabes Unidos, con 55%, Estados Unidos tenía 38,9%, Argentina 35%, India 34,61%, Brasil 34%, Francia 33,3%, Japón 30,81%, México 30%, Alemania 30%, Perú 28%, Chile 27% y el promedio de la OCDE de impuestos corporativos 24,66%. Rusia un 20% de tasa de impuestos corporativos, Reino Unido 19% y Estados Unidos estaría en la lista solo superando a Hong Kong con un 16,5% y a Irlanda con un 12,5%, que son los que están en el último lugar de la lista, porque al 15% hay que sumarle los impuestos de Estado, es decir, que suman los 18,9%. Es decir, que es un hecho relevante esta propuesta y cómo va a ser financiada de acuerdo a los planteamientos que ha hecho la administración Trump. Es importante porque el pasado domingo finalmente se pusieron de acuerdo los senadores republicanos y demócratas para poder continuar financiando el Estado con un acuerdo
en el que no se incluyen las partidas del muro. Y por supuesto, los presidentes norteamericanos siempre se suelen quejar de la amenaza de que el Congreso fuerce a un cierre del gobierno al no aprobarles el presupuesto. Y esto ocurrió durante todos los años de la administración Obama. Y resultó sorprendente que Donald Trump hizo este martes pasado, ¿no? Lo contrario. Alentó directamente a la paralización de la administración federal como una supuesta solución al bloqueo demócrata de su agenda legislativa, en señal de frustración con las reglas del Senado, donde necesita llegar a acuerdos con la oposición. Pidió reducir de 60, que es el nivel aprobatorio, a 51 los votos necesarios para aprobar su presupuesto. Y esto, indiscutiblemente, que había sido utilizado coyunturalmente con la votación de Neil Gorsuch, el nominado presidente para un puesto vacante en el Tribunal Supremo, después de que los demócratas bloquearon el proceso original del voto, que requería el respaldo de los 60 de los 100 senadores. McConnell, que es el líder de la mayoría republicana, limitó ese cambio a la votación del Tribunal Supremo, pero no a cualquier bloqueo legislativo como ahora solicita el nuevo presidente, ¿no? En lo que supondría un debilitamiento de los contrapoderes del Senado y de la necesidad de buscar acuerdos bipartidistas. De manera que se logró hasta septiembre el financiamiento del gobierno sin el tema del muro y, por supuesto, McConnell no aprobó esa línea de bajar la aprobación a 51 votos, que es la regla de oro que se mantiene en el Congreso de los Estados Unidos para lograr un equilibrio bipartidista. Pero será hasta mañana cuando continuaremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.